Buenas a todos, la idea de este vídeo es hacer una introducción dentro de lo que sería la herramienta, el software de Excel. Lo de siempre, como primera línea, pues claro, tiene la misma apariencia que va a tener el Word, el PowerPoint y demás, es verdad que es de otro color. Lo que realmente diferencia de los otros es que realmente se convierte en una hoja de cálculo. Esa hoja de cálculo, igual que las anteriores, tiene sus cintas de opciones, con las diferentes pestañas de la cinta, y dentro de ellas tienen los grupos y obviamente sus comandos, que hay algunos que son similares, por ejemplo a Word y demás, pero hay otros que son muy específicos de lo que sería este programa. Decir que como estamos viendo lo que estamos visualizando realmente son las celdas. Yo me puedo colocar en cada una de estas celdas, ven la 1 que aparece marcada aquí como celda marcada, la E9 y van apareciendo las celdas, y esto sería lo que sería mi barra de fórmula, donde yo puedo incorporar cualquier tipo de dato. Buenas tardes, por ejemplo, y pongo algo, buenas. He incorporado un dato de texto dentro de esa hoja, dentro de mi celda, ¿vale? Antes de empezar por esa barra de fórmula, me gustaría decir que, bueno, que las columnas hacen referencia a las letras y las filas hacen referencia a los números. Y que en la parte inferior aquí tenemos lo que sería la hoja de nuestro libro de Excel, esta hoja donde yo puedo añadir diferentes hojas, todas las que yo quiera, ¿vale? Puedo cambiar el nombre de la hoja, por ejemplo, primera. Yo puedo asignarle, incluso si quisiera, colores a la pestaña. Puedo trabajar lo que sería la hoja en sí y puedo decidir que, bueno, tantas hojas como quiera, puedo añadir más, puedo eliminarlas, puedo trabajar con ellas. Cada una de esas hojas son independientes, pero también las puedo, por mediante fórmulas, relacionarlas unas con las otras, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente es llegar aquí, seleccionar la hoja y puedes colocar una hoja nueva, puedes eliminar esta, puedes cambiarle el nombre, ¿vale? Incluso podría trasladar una hoja seleccionándola y llevándola a otra hoja aquí, y lo único que estamos viendo es que dentro de cada una de esas hojas, cuando me meto dentro de ella, aparece como sombreado marcada. Fíjense, por ejemplo, la naranja que acabo de poner, que aquí en este caso se queda marcada, estoy dentro de ella, ¿vale? Esto sería lo que serían mis hojas de mi libro de Excel, que sería este libro, libro 1, que yo le puedo cambiar el nombre y guardarlo como el documento que yo quiera, y aquí sería, dentro de ella estaría en mi celda. Hay una cosa que siempre que damos los cursos genera bastante duda y es cómo introducir los datos dentro de esas celdas, ¿no? Obviamente esto un dato es nombre, por ejemplo, es una, pues eso, buenas tardes, y selecciono un tipo de dato que no es más que una palabra, o sea, una buenas tardes, otro que podría ser un número, dato numérico, o incluso algo que sea producto de algo, o producto, suma o resultado de algo, ¿no? Yo le pongo el símbolo igual, y yo digo, por ejemplo, esta celda es igual a 12 más 12, y me va a salir el valor 24. Si yo pusiera por el contrario 12 más 12, él me va a poner 12 más 12, no me va a salir el resultado. Entonces tenemos que tener claro que cada vez que queremos que una celda sea el resultado de algo, por ejemplo, de la suma de 12 más 12, tendremos que poner justo delante siempre el símbolo igual, ¿vale? Podríamos igual, ponemos 12 más 12 y me daría 24, ¿vale? Voy a poner una tabla, voy a crear una tabla de manera aleatoria. Voy a utilizar una de las funciones simplemente para crear una tabla. Valores entre 1, punto y coma y 10, por ejemplo, para trabajar un poco con ella, ¿vale? Voy a poner por aquí, voy a llevarla para abajo, voy a poner por aquí y voy a llevarla por aquí, ¿vale? Voy a aprovechar esa tabla, vamos a pegar solo valores. La pegamos solo con valores y ya tenemos los valores en la tabla con los que vamos a trabajar. Bueno, pongámosle si quieren. Vamos a poner, si quieren, aquí en la parte de las columnas, pues vamos a poner por años, ¿no? Ponemos, por ejemplo, 2019, 2020, 2021, 2022 y, por ejemplo, 2023, ¿vale? Y aquí ponemos, pues, meses del año. Enero. Voy a intentar, se fijan, ven que yo me he colocado y he arrastrado y me arrastra los meses. Fíjense otra cosa importante, acabo de hacer, lo vuelvo atrás, acabo de seleccionar, puse enero. Cuando yo estoy seleccionando, me aparece una cruz blanca,
cuando yo me pongo en los vértices me aparece una cruz negra y cuando yo me pongo en el puntito verde aparece una cruz negra con la que yo si clico y selecciono, estoy arrastrando hacia debajo, en este caso, me está haciendo relación de los meses desde enero hasta septiembre. Entonces suponemos las ventas de algo de enero a septiembre con unos meses del año. Eso se puede hacer en cualquiera de las series. Yo puedo, por ejemplo, coger estos dos y puedo arrastrar para decirle que es una secuencia y me pone 2024, 25, 26 y me sigue corriendo los años por allí, ¿vale? Bien. Vamos a suponer, para trabajar un poquito con las columnas y las filas, que me interesa que los datos estén, las tablas un poquito más reducidas, lo que serían las columnas, y me gustaría que estuvieran más ancho lo que serían las filas, ¿no? Yo puedo seleccionar una sola columna o puedo seleccionar varias columnas, simplemente clicando y arrastrando con el ratón. Puedo seleccionar una o varias columnas. Seleccionar a una, yo puedo trabajar con ella, incluso seleccionarla, puedo trabajar con ella y aparece una especie de cruz con dos flechas a los lados, donde yo puedo hacer más grande o más pequeña esa columna, ¿vale? Exactamente igual, obviamente, pasa en lo que sería la fila. Yo puedo hacerlo más grande o más pequeña esa fila y después puedo hacerlo por grupos, seleccionando, por ejemplo, en este caso, de la B a la F, y yo voy a marcarlo, voy a hacerlo un poco más pequeño, ¿vale? O lo voy a hacer más grande y son todas ellas las que se agrandan son más pequeñas. Igual se puede hacer con la fila. La fila la pongo más abajo y ya tengo la tabla colocada de otra forma diferente, ¿vale? Yo lo único que he hecho es moverme en las filas o en las columnas. Que yo, por ejemplo, imagínense que me he equivocado y necesito poner una columna nueva entre la B y la C, pues bueno, selecciono la columna C, por ejemplo, la clico, botón derecho y puedo insertar, están viendo, selecciono la C, botón derecho y aparece insertar. Se me inserta una columna nueva, que se la C en este caso, como no la quiero, la voy a eliminar, ¿vale? Yo con el botón derecho puedo trabajar mucho sobre las columnas y las filas, creando, insertando, desplazando, trabajando con ellas, pues se me despega una ventana donde yo puedo hacer un montón de opciones, ¿vale? Entonces, dicho esto, bueno, tengo mi tabla preparada, pero me gustaría trabajar un poquito antes de empezar a ver las diferentes ecuaciones y demás que vamos a hacer, o sumas, restas, vamos a hacer pequeñas cositas con ello. Me gustaría que yo darle un poquito como de decorado, darle un poquito de algo que quede más curiosito, ¿vale? Que quede más curioso. Entonces, yo selecciono aquí, por ejemplo, voy a poner, pues mira, los meses del año, voy a aprovecharme de esta parte de aquí, donde aparece la fuente, aparece la alineación, ¿verdad? Y voy a poner, por ejemplo, a ver cómo quedaría así. Voy a poner lateral, puedo trabajar con el ajuste, ponerlo en vertical, en horizontal, voy a dejarlo como estaba, ¿vale? Que era como estaba colocado. Incluso las puedo poner, se fijan que me aparece más opciones, me aparece centrado al medio, la puedo poner hacia lateral, puedo poner como quiera, le puedo dar aquí y puedo incluso subir. Esto es exactamente igual que se hizo o se hace con Word. Ahí no tiene más historia. Sí es verdad que aquí diferencia que la tabla te da la opción de centrar los números. Por ejemplo, en este caso yo selecciono aquí los números, los quiero poner completamente centrados, pues tendré que darle aquí y darle aquí. Y los tengo completamente centrados y ahora pues voy a dar más tamaño, ¿vale? Puedo trabajar con ella, incluso puedo coger, seleccionar la tabla, coger y cambiar el color o darle formato, no tendría ningún problema en, por ejemplo, colocarla ahora y decirle, pues venga, le voy a poner toda con una crucita y voy a poner la parte de aquí en naranja. Más adelante veremos cómo se puede hacer directamente, crear las tablas directamente, pero bueno, voy a cambiar los colores y sin más. Simplemente para que vean que esto se puede ir diseñando y en los vídeos siguientes trabajaremos un poco esos diseños, ¿vale? Hoy la idea era centrar un poco lo que sería una pequeña introducción para conocer un poco cómo se manejan las celdas, cómo se trabajan las columnas, cómo se trabajan las filas y demás, ¿vale? Voy a poner esto aquí, aprovechar que tengo todo subido, ¿no? Voy a ponerlo un poquito mayor y voy a centrar también, ¿vale? Lo centro aquí, le doy progresión, ¿vale? Pues sería mi tabla y yo, por ejemplo, quiero, imagínense, saber el total de lo que se ha vendido en enero, en febrero, en marzo, con respecto a los años, ¿no? Entonces voy a poner aquí, voy a poner que lo quiero poner en esta celda, pues yo me pongo sobre esa celda y trabajando directamente en la celda o en la barra de fórmula, en cualquiera de las dos, porque estoy en la celda G3, no hay ningún problema, le voy a dar igual, que sería la primera opción, ¿verdad? Y lo normal es que yo ponga, bueno, pues 6 más 1 más 3 más 3 más 10. Obviamente el resultado es 23, que es el resultado de 6 más 1 más 3 más 3 más 10, pero este resultado lo que tiene es que nunca va a cambiar. Si yo de repente pusiera aquí en 2022 que me he equivocado y no vendí 3, no vendí
5 coches, por ejemplo, sigue siendo 23. Entonces, esto no cambia, si voy para abajo, sigue siendo 23. Entonces, yo lo que ha pasado aquí realmente es que esta celda ha sido la suma de unos números, sin más, ¿vale? Pero si yo quiero que esa celda sea la suma de otras celdas, para si en el transcurso del trabajo tengo que cambiar algún dato, me cambie el dato en toda la tabla, lo que debería hacer es darle igual, exactamente igual, y en la barra de fórmula o en la celda pondré que es igual a, clicando esta celda, ves que aparece B3 más C3 más D3 más E3 más F3, ¿vale? Le doy a Enter y me sale el valor 22. Y si se fijan aquí ya sí aparece que corresponde a la suma de esta celda de aquí, ¿vale? Bien, esto sería el valor. Y yo quiero que esto aparezca en todos los datos. Bueno, yo podría ir aquí, ir igual y hacer lo mismo, ¿no? Sería hacer este, más este, más este, más este y más este, ¿verdad? Entonces haría todas y cada una de ellas o puedo hacer seleccionando, acuérdense, seleccionando esta cruz, porque si yo seleccionara esta de aquí y le clicara, lo que hago es trasladarla el resultado de la celda. Entonces ahí no estoy arrastrando, estoy trasladando el resultado a una celda. ¿Tiene una diferencia? Pero en cambio, si yo clico aquí y arrastro, me va a salir el resultado de todas las celdas, que es la suma de todos los años con cada uno de sus meses. Incluso quiero que todos tengan este mismo tamaño, pues como si fuese en Word, copiar formato y arrastro y le pego el formato a todo esto de aquí. Entonces, de esa manera, en el momento en que esa tabla le cambie los datos, pues la tabla automáticamente va a cambiar, ¿vale? Sin más. Entonces, esta es una de las partes que considero que es bastante fundamental a la hora de trabajar con Excel, es conocer un poco cómo funcionan las celdas. Obviamente esto es un dato, esto también es un dato, lo que pasa es que la diferencia que tenemos es que, por ejemplo, esta columna sería una suma total, ¿verdad? Suma total. La diferencia de esta columna con respecto a las otras es que esta columna es resultado de las otras columnas. Hoy me ha pasado un problema que me estoy viendo que suma total se queda como cortado, ¿no? Le puedo dar aquí a ajuste de texto y me aparece directamente de esta manera, ¿vale? Voy a colocarle también la tabla y ya me quedaría colocado así, ¿vale? Vamos a suponer ahora que en vez de tener que sumar, vamos a multiplicar, pero que tenemos la necesidad de multiplicar por un número en concreto. Vamos a suponer que aquí hay una constante, cualquier valor, vamos a poner que hay más, lo voy a hacer un poco más grande para que lo vean. Vamos a subir esto para arriba. Vamos a subir una constante que por ejemplo sea pues 7. Y yo quiero que 22, por ejemplo, sea multiplicado por 7. Quiero que esto sea suma total por 7, ¿vale? Quiero que eso sea el resultado de eso, ¿vale? Entonces yo voy a ponerlo aquí. Voy a hacer un poquito más grande esto para que sea más cómodo de ver, ¿verdad? Lo vamos a ver bastante mejor ahora. Voy a poner suma total por 7, es el resultado que quiero poner aquí. Entonces, claro, yo le puedo dar a 22 por este valor, ¿verdad? O incluso 22 por 7. Vamos a poner que esto sea suma total por constante, para contarnos mejor, ¿vale? Entonces, en este caso, voy a ajustar el texto. Vamos a hacer un poquito más grande para que entre. Ahí está. En este caso, yo he dicho que he puesto 22, ¿no? Que es la suma total por la constante, que sería 7, ¿verdad? O incluso puedo poner 22 por 7. Si pongo 22 por 7, saben que si la constante cambia, obviamente cambiará, no cambiarán los datos, ¿vale? Si la constante cambia, no cambiarán los datos. Entonces, importante, coger y elegir 22 por 7, ¿vale? Y le damos. ¿Qué pasa? Que si yo arrastro, me queda 0. ¿Por qué me queda 0? Porque tengo que cada uno de los valores que quedan para abajo lo que hace es que está arrastrando. Este sería G3 por E16, ¿vale? Pero la siguiente sería G4 por E7. G4 por E7. Entonces E7 es 0. Y la siguiente sería G5 por E18. Entonces habrá que utilizar
algo que nos coja este valor y nos los deje como constante, o sea, nos los deje como retenido. Entonces lo que se hace es, se selecciona y se pone en el 16, en este caso se pondría el símbolo del dólar, y de esa manera, si yo lo doy para aquí, me mantiene el 16, el 16, el 16. Lo que he hecho es poner la constante, el símbolo del dólar con la constante del 16, ¿vale? Esto sería, grosso modo, otra manera de entender a la hora de crear cualquier tipo de documento, y es que si yo de repente la constante se convierte en 15, automáticamente me cambian todos los valores de la constante, ¿vale? Bueno, sin más, esto sería, creo que a priori sería a lo mejor un buen inicio para entender un poco más de qué va Excel. Entonces es recomendable coger una tabla y hacer lo que he hecho en este vídeo para coger un poquito el manejo, y en los siguientes vídeos ir trabajando un poco más con las hojas, con fórmulas, funciones, cambios de tabla, ajustar lo que sería la parte de verlo como tipo folio para ver cómo se ve, todas estas cositas lo vería yo después, porque realmente la práctica me ha llevado que es más interesante conocer cómo funcionan las celdas primero, y después ya habrá tiempo de poner a trabajar un poco las tablas, gráficas y demás, ¿vale? Así que sin más, espero que le haya servido. Que tengan un saludo.